Le hice un masaje a mi suegro y terminamos haciendo otra cosa. Hola amigos, ¿qué tal están? Bienvenidos a un video más de Confesiones con Carlos. Y en esta ocasión les traigo un relato que está bastante prendido, amigos, y es, la verdad, bastante fuera de lo común, ya que a este chico que me ha enviado esta historia le ha tocado vivir un relato, una experiencia bastante prendida con su suegro. Así que pónganse súper cómodos porque en este momento les voy a contar cómo fue que se han dado todas estas cosas. Hola Carlos, ¿cómo estás? Primero que nada me voy a presentar. Soy un hombre de 34 años de edad, mido como 1.75 metros de altura y no soy ni gordo ni tampoco tan delgado. Tengo un cuerpo algo regular, soy moreno, mi cabello es oscuro y me considero versátil. Me gusta tanto dar como recibir mucho amor. Me adapto fácilmente a las circunstancias. Tengo un trabajo estable, pero en busca de mejorar mis ingresos económicos, me metí al mundo del masajismo. Tomé un curso bastante básico, pero no había puesto en práctica mi aprendizaje hasta que todo comenzó cuando el papá de mi novio, que es un hombre de 62 años de edad, que tras un derrame cerebral quedó bajo el cuidado de mi novio y no le gusta quedarse solo en casa. Y requiere ciertos cuidados porque a veces tiene ciertos episodios de confusión y de amnesia. Mi suegro comenzó a pasar mucho tiempo a solas conmigo, ya que como novio solidario que soy, me ofrecí varias veces de cuidar a mi suegro cuando mi pareja no podía hacerlo. Mi novio tiene un trabajo donde cambia turnos. En el día, el señor tiene una cuidadora. Una señora ya bastante grande que cuida muy bien de él, pero cuando a mi novio le toca el turno de la noche, no hay quien pueda cuidar a mi suegro. Así que en apoyo a mi novio, a quien yo amo mucho, me ofrecí a dormir en su casa los días que él trabaja de noche. Bueno, lo que les quiero contar es que una de esas noches en que mi suegro se quedó bajo mi cuidado, él estaba un poco inquieto. Quería salir a caminar, pero ese día precisamente había tenido un día bien pesado en el trabajo y tenía un dolor de cabeza muy fuerte. Y lo único que quería hacer yo era estar en la cama, descansando y esperando que se me pasara el dolor de cabeza. Además, que ese preciso día también el clima era demasiado frío y para convencerlo de no salir, le dije que le iba a dar un masaje relajante a cambio de quedarnos en la casa. A lo cual él respondió que sí y se quedó bastante entusiasmado con esa idea. Bueno, para comenzar le pedí que se quitara toda su ropa y que se envolviera una toalla de la cintura para abajo. Después le pedí que se recostara boca abajo y comencé ya mi labor. En ese momento, amigos, comencé a darle unos masajes así en su espalda con una pistola de masaje vibratoria. Y él, en ese momento, se comenzó a relajar bastante. Me decía que lo estaba haciendo bastante bien y que le gustaba mucho. Yo no sé por qué, pero en ese momento, amigos, me comenzó a rondar por la cabeza un montón de ideas locas y no les voy a negar de que comencé a emocionarme bastante. Mi amiguito se comenzó a activar, pero yo no sé por qué realmente fue esto. Lo que sí les tengo que contar es que ya teníamos como unas 2 o 3 semanas de no tener acción con mi novio. Y hasta este momento yo había sido súper fiel y quizás como no había tenido ninguna acción y no había tenido ninguna deslactosada, quizás por eso es que me estaba empalmando demasiado rápido. Así que debido al calor que estaba sintiendo, hice una pausa y me quité la camiseta, porque ya estaba hasta empezando a sudar de aquella calentura. Y ahí fue cuando ya dejé ver mi abdomen y mis brazos y mis pectorales. Después continué masajeándolo y cuando le pedí que se girara boca arriba,
no dejó de ver mis pectorales, amigos. Yo sentía que el hombre me estaba examinando todo lo que él podía, ya que prácticamente él nunca me había visto así, sin camisa. Debo aclarar también de que yo tengo mucho vello en el pecho, así soy bastante peludo, y creo que a mi novio eso es lo que le gusta bastante de mí, porque él se queda jugando mucho con todos esos pelillos por un muy buen rato. En cambio, mi suegro era justo como mi novio, totalmente lampiño. La verdad es que estos dos parecían asiáticos, así sin ningún pelo en el cuerpo. La cosa, amigos, es que yo noté cómo mi suegro me estaba observando, pero hasta ese entonces yo fingía de no percatarme y comencé a seguir masajeando, pero ahora ya con mi mano, todo su cuerpo. Me agachaba a propósito para que él pudiera ver más y yo estaba ya comenzando a hacer otras cosas que no tenía que haber hecho. Pronto logré ver cómo a él ya se le estaba despertando también su amiguito y se le notaba demasiado. Él tenía desventaja ya que solamente una toallita era lo que le estaba cubriendo. Ya se iba notando también el calibre de su herramienta. Y fue en ese entonces cuando yo me comencé a preguntar y comencé así como a dudar de que si la herramienta de mi suegro, si era parecida a la de mi novio. Y no les voy a negar que me dio demasiada curiosidad. Comencé ya agitado de su respiración, a lo que me recosté un poco más arriba de él. Y con un brazo rodeé así su cabeza y con el otro comencé a acariciar su cabello. Sus orejas, su rostro lo tenía extasiado. Mi suegro solamente cerró sus ojos y se dejó llevar por mi masaje. Poco a poco comencé a inclinar mis pectorales hacia su rostro y de vez en cuando abría un poquito los ojos y los cerraba nuevamente mientras se acercaba un poco más hasta que comenzó a besarlos. Lo comenzó a hacer con una suavidad inesperada, como si hubiera estado esperando durante años este momento. Mi respiración también se comenzó a agitar, pero no dije nada. No era necesario. Él estaba totalmente entretenido ahí con lo que estaba haciendo. Y yo también empezaba a ceder ante una atracción que jamás hubiera imaginado con mi suegro. Tomé una de sus manos y la coloqué sobre mi cintura, guiándolo lentamente. Él no se resistió. Me acariciaba como si explorara un tesoro antiguo, con respeto y deseo mezclados. Sus dedos eran firmes, seguros, pero había una ternura en cada movimiento de parte de él. Yo ya estaba de rodillas sobre la cama y él aún estaba acostado, mirándome con una mezcla de admiración y al mismo tiempo de lujuria. ¿Te sientes bien?, le pregunté, más para no perderme por completo que por otra cosa. Hace mucho tiempo que no me sentía así, tan vivo, me respondió con una voz ronca y muy profunda, que me erizó la piel. Me incliné en ese momento para besarlo. Fue un beso lento, casi temeroso, pero con una carga de emociones que me recorrió por todo el cuerpo. No fue un beso torpe ni improvisado. Era así como si nuestros cuerpos se entendieran, que nuestras mentes estaban tratando de asimilar lo que estaba ocurriendo. Bueno, la cosa es que nos fundimos en un encuentro lento y profundo, con pausas para mirarnos, para explorarnos, para descubrirnos. A veces él me guiaba y otras veces era yo quien lo conducía. No era solamente físico, era una conexión bastante extraña que yo ni siquiera había sentido con su hijo. Esa noche fue larga, pero no por la duración del placer, sino por todo lo que estábamos compartiendo y lo que nos estábamos explorando. Cuando ya todo terminó, nos quedamos ahí abrazados, su cabeza recostada sobre mi pecho, mientras mi mano recorría suavemente su espalda. Esto no debió pasar, me dijo él así de repente, pero su tono no era de arrepentimiento, sino como de confusión. Lo sé,
pero ya pasó, le respondí sin soltarlo. ¿Y qué vamos a hacer ahora?, me preguntó. Lo pensé por unos segundos. En ese momento no tenía la respuesta, pero sí una certeza de que no lo quería dejar. No aún, al menos. Vamos a cuidarnos, le respondí, como lo venimos haciendo. Y si esto vuelve a pasar, sabremos que no fue un error, sino una elección de ambos, le dije. Él asintió sin mirarme. Su respiración se volvió lenta y de pronto se quedó dormido. Yo no pude dormir esa noche. Me quedé pensando en todo, en mi pareja, en mi situación, en lo que acababa de suceder con mi suegro. Los días siguientes fueron intensos. Yo intentaba actuar como si nada hubiera pasado, pero cada vez que lo veía, notaba una complicidad entre nosotros. Nos mirábamos con una mezcla de secreto y de deseo. Mi novio no sospechaba nada. Seguía agradecido de que yo le ayudara tanto con su padre. Irónico, ¿no? Mas no sabía todo lo que hacía con su papá mientras él trabajaba. Hasta que un viernes por la noche, mientras tomábamos el café los tres en la sala, mi novio se levantó para contestar una llamada en la cocina. En cuanto se fue, su papá me miró fijamente y me dijo en voz baja: me he sentido bastante mejor estos días. No sé si es por los masajes o por ti. Yo me quedé congelado por unos segundos. Le sonreí así apenas. Y en ese momento mi novio regresó, ajeno a lo que acababa de suceder. Pero dentro de mí todo se estremecía. Y a partir de ahí, cada noche que dormía en esa casa era una nueva prueba. A veces no pasaba nada, otras veces bastaba una caricia accidental, un roce de manos o una mirada medio pícara, pero nosotros sabíamos que el deseo estaba ahí latente. Hasta que una noche, después de cenar y llevarlo a su cuarto, él me dijo: hoy me gustaría que me dieras otro masaje, pero no con tus manos. Y sin decir nada, él se quitó la camiseta, mostrando su cuerpo maduro, con cicatrices, pero aún fuerte, digno y deseable. Yo cerré la puerta lentamente. No sabíamos hacia dónde íbamos a llegar esta vez, ni qué significaba todo esto para nosotros. Lo único que sabíamos era que él me sentía por completo de una forma diferente, más profunda y más auténtica. Quizás no solamente era el deseo, quizás estaba comenzando a descubrir algo más. Pero yo, de lo que sí estaba seguro, es que de esta manera fue como me di cuenta de que me gusta mucho complacer a los hombres mayores. Y si quieres conocer cómo fue que yo convencí al vigilante de mi casa para que me dejara hacerle unos guapos, Oh my God, te recomiendo que vayas a ver ahora mismo este otro video y que lo veas desde el principio hasta el fin. Sin más que agregar, amigos, nos vemos en el siguiente video. Muchos besos y un montón de abrazos a todos ustedes.